Kennedy, una ciudad de derechos. Bienvenidos una vez más a Kennedy, una ciudad de derechos, el programa institucional de la localidad octava de Bogotá. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre los 50 años de Kennedy. Este es un sector comercial, industrial y con más de 1 millón de habitantes. «50 años Kennedy». En el siglo XVI, la localidad de Kennedy era un territorio poblado por muiscas y durante el periodo colonial fue dividido en haciendas, dando así un paso a los primeros asentamientos urbanos, donde anteriormente se ubicaba el aeropuerto de Techo. Hacienda Techo era una de las haciendas coloniales más antiguas de la sabana de Bogotá, en el camino a occidente. Estaba en los terrenos del cacique de Chitina y de ahí viene el nombre. En mayo de 1946 aterrizan los primeros aviones Douglas DC-4 de Avianca en el aeropuerto de Techo y junto a él también fue construido el hipódromo, cuyas carreras de caballos congregaron a los bogotanos de todas las edades en las décadas del 50, 60 y 70. El aeropuerto fue donado por el propietario de la hacienda a la ciudad, los terrenos, para que se construyera allí. En 1946, el entonces alcalde de Bogotá, Fernando Massuera Villegas, contrata al japonés Go Chi-no para que diseñe la que hoy en día es la Avenida de las Américas, ya que Bogotá había sido escogida como sede de la 9ª Conferencia Panamericana de las Naciones, a realizarse en abril de 1948. Que era una de las vías, o quizás en ese momento la vía más ancha que tenía la capital, pues porque era la vía de salida al occidente, donde estaba el único aeropuerto que había en ese momento y que conducía directamente al centro de la ciudad. Al escultor Alonso Neira Martínez se le encarga la creación del monumento a las banderas, construido con motivo de la 9ª Conferencia Panamericana en honor a los 21 cancilleres de América que llegarían a la cumbre. El monumento consta de 120 diosas en 21 pilares. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó Bogotá y junto con el entonces presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, se emprende un proyecto llamado Alianza para el Progreso, que tenía como propósito mejorar la productividad agrícola, el libre comercio entre los países latinoamericanos y modernizar la infraestructura de la ciudad. Un programa que se enmarcó con la inauguración de la primera piedra, dando así acceso a la vivienda. En 1963 dejó de llamarse Ciudad Techo, pues los pobladores de aquel barrio decidieron llamar a la localidad Ciudad Kennedy en honor al presidente de los Estados Unidos, asesinado ese mismo año. Nombre que fue ratificado por el Consejo de Bogotá en 1967. Entre las obras más importantes de la localidad de Kennedy está la Biblioteca del Tintal, Corabazos y el Monumento a Banderas. El señor Tamayo es uno de los copropietarios de las primeras casas realizadas por el proyecto Alianza para un Progreso del expresidente John F. Kennedy. Él nos cuenta su historia. Francisco Tamayo López es testimonio de aquel momento que hizo historia en Colombia. Sus recuerdos enmarcados de aquel 17 de diciembre de 1961 en la visita del expresidente John F. Kennedy aún están intactos en su memoria. Él es uno de los pocos copropietarios que aún residen en Ciudad Kennedy. Nosotros estábamos previamente, desde temprano hemos llegado y llegaron tipo 2 de la tarde a una tarima grande que había allí en un helicóptero, allá. Nosotros, mi familia y los invitados, estábamos a unos 30 metros atrás de los personajes que están ahí.
De aquí, de este sitio, salieron para el colegio John F. Kennedy, aquí a la vuelta, y ahí colocaron también la primera piedra, que eso se llamó en esa época Escuela John F. Kennedy. Los presidentes John F. Kennedy de Estados Unidos y Alberto Lleras Camargo de Colombia pusieron el primer ladrillo de lo que sería el famoso barrio Ciudad Techo, hoy localidad octava de Kennedy. La placa estaba hecha, la placa ya estaba aquí bien colocada. Ellos vinieron a colocar el primer ladrillo, cada uno de los presidentes. El presidente Kennedy colocó un ladrillo y el doctor Alberto Lleras otro. To satisfy the basic needs of our people for work and land and homes and schools. Esos ladrillos se señalizaron muy bien, ¿no? Y esa misma noche se los robaron. O sea que los ladrillos no existen. ¿Para qué? Francisco Tamayo se casó con Berta Duque Arias el 7 de octubre de 1954 en Armenia a los 21 años. En 1962, ellos siendo aún muy jóvenes y con 4 hijos de los 12 que finalmente tuvieron, se convirtieron en propietarios de esta casa, que 50 años después conserva su diseño y estructura original. Fue muy bondadosa conmigo al venirse a esta incomodidad tan horrible. 6 meses al oscuro aquí, con velas, porque nos vinimos fue por necesidad, porque yo estaba sin trabajo en ese momento. El instituto nos entregaba el lote con las obras de urbanización, todo listo, y nos hacía un préstamo por los materiales, que eso sumaba, las dos cosas sumaban 11.163 pesos, que era el costo de esta casa. Nadie sabía cuál iba a ser su casa, se trabajaba en todas las casas igual. Entonces al final que se construyeron las 28 casas en obra negra, el doctor Fabio Robledo Uribe estuvo con otro aquí, hicimos una gran fiesta y se sortearon las casas. En una bolsa meto la mano y saqué una ficha. To create a society in which all men have equal access to land, to jobs, and to education. 8 pesos con 5 centavos, con 6 centavos. Así el primer recibo de pedía. Y eso nos hacía una cantidad muy grande de plata. Tanto que nos fuimos a reclamar, que eso estaba muy alto. Francisco Tamayo López, a sus 79 años de edad y viudo hace 5 años, asegura que jamás venderá su casa. Viví feliz con mi esposa aquí. Fui uno de los beneficiados de este maravilloso programa de la Alianza para el Progreso, que fue creado por el presidente John F. Kennedy y que consistía en que por cada dólar que el gobierno pusiera, el gobierno de Estados Unidos ponía $2, aportaba $2 para poder construir estos proyectos tan fabulosos como es hoy nuestra querida ciudad Kennedy. Tiempo para hacer nuestra primera pausa para información de interés y ya continuamos con más Kennedy, una ciudad de derechos, hablando sobre los 50 años. Kennedy, la segunda localidad más grande que tiene Bogotá, durante estos 50 años ha tenido transformaciones increíbles. Por ejemplo, hoy por hoy contamos con 480 barrios. Con el paso de los años, no solo la gente y sus costumbres cambian, las estructuras arquitectónicas y el transporte también han sufrido transformaciones inimaginables que sin duda los habitantes de la ciudad Kennedy de hoy recuerdan como una época llena de anécdotas e historias por contar. Cuando nosotros vinimos a vivir acá, pues esto era un potrero desértico donde abundaba el pasto seco y las tunas en algunos lugares.
Los buses de la empresa metropolitana de transportes venían desde Usaquén, bajaban por la calle 13, llegaban a Banderas y seguían para el barrio Carvajal. Esos eran los buses primeros que cogíamos. Moisés Forero recuerda que en aquella época, exactamente en 1963, las calles empezaron a ser pavimentadas, todo un acontecimiento para ellos, que por varios años recorrieron caminos de lodo. Aquí todo era penoso. Por ejemplo, inicialmente a nosotros nos pusieron pilas de agua. O sea, primero pusieron unos hidrantes donde la gente iba a coger el agua a los hidrantes. Pero entonces tenían que recogerla en canecas y llevarla hasta sus casas. Llevar canecadas de agua, pero el viaje de todas maneras era penoso porque había que arrastrar las canecas por entre los barriales y los huecos y las zanjas. El chiquito Lleras es pues Carlos Lleras Restrepo, porque pues es que a él le decían Yerre Mache y le decían Chiquito Lleras, eran los apodos de Carlos Lleras Restrepo porque era muy bajito. Hizo un negocio con los rusos para traer esos troles y trajo unos taxis grandes, creo que eran de marca Citroën, entonces fueron los colectivos que trajeron, que llegaban hasta donde queda Bomberos. Las nuevas construcciones de conjuntos residenciales fueron el punto de partida para la sobrepoblación y modernización de lo que es hoy la localidad octava de Kennedy. Nosotros comentábamos mucho, están haciendo edificios allá al frente, nosotros siempre decíamos están haciendo edificios, pero eso fue en el 65 y en el 67, ya llevamos varios años acá cuando se inauguraron los conjuntos y fue simultáneo con los de Timisa. Asimismo, empezaron a llegar las invasiones. Cuando ya tuvimos aquí el agua, la luz y el teléfono, entonces vinieron las invasiones. Entonces empezó la presión por las invasiones. Entonces, por ejemplo, allí la laguna de la Chucua la secaron la gente de ese lado. Allá pues cada quien cogió su pedazo de laguna y la secó y hizo su casa en la laguna. La mayoría de los propietarios originales de las viviendas han muerto. Al menos 4 adjudicadores originales aún recorren las calles de la segunda localidad más grande de la capital. Yo soy Moisés Alfonso Forero Wilches, llegué a la localidad en el año 1963 a la edad de 13 años.